Ministerio Me Cayó la Gloria presenta su programa Detonando Gloria con el evangelista Sterling Valdés. Cállese la boca, ya no enseñe esa doctrina. Y tú sabes que dijo Pedro, es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. A mí nadie me va a callar. La iglesia no se va a vender. Cuando tú vives lo que haces, lo que tú hablas, tiene poder. Todos los viernes a partir de las 12 del mediodía por Radio Dios es Fiel. Este mensaje ha sido sacado del libro Nadie como Él. Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano y amigo evangelista Sterling Valdés. Bienvenido a este tu espacio Detonando Gloria por tu emisora Dios es Fiel y las diferentes plataformas. Para mí es más que un sumo gozo poder llegar a tu casa, a tu hogar, a tu vida por medio de este altar online. Bendecimos a todo el que está escuchando, el que nos va a escuchar. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Y seguimos con la serie del primer libro que escribimos, Nadie como Él. Y hoy seguimos dándole continuidad a lo que es el tema Dios llamando hombres comunes. El viernes pasado estuvimos hablando sobre el llamado de 12 hombres que no tenían características super cualidades, sino eran personas que eran comunes, corrientes, como usted y como yo, que cometían errores, pero Dios lo había llamado al ministerio. Y hoy voy a hablar de esos 12 hombres, la característica de cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene una característica diferente. 12 hombres. Llamó a Pedro, llamó a Andrés, llamó a Jacobo, también llamó a Juan, a Felipe, a Natanael, a Mateo, llamó a Tomás, Simón, el que le llamaban el celote, Judas, el hijo de Jacobo, y Judas Iscariote. Estos fueron los 12 hombres que Jesús llamó cuando formó su equipo apostólico, cuando fue a formar el ministerio que iba a impactar al mundo. Dice que los llamó para que estuvieran con él, número uno. Número 2, para enviarlo. Y número 3, para que reprendieran demonios. Gloria al Señor. Dice que llamó 12 hombres. Uno de los primeros que quiero mencionar es hablar sobre Pedro. Dice en Marcos 3:13, después subió al monte y llamó a lo que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuvieran con él, para enviarlo a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. En la lista de los evangelios aparecen 4 listas mencionando a los apóstoles. Una es Mateo 10:24, segunda lista Marcos 3:16, tercera lista Lucas 6:13 y la cuarta Hechos 1:13. En las 4 listas aparece Pedro encabezando cada lista. Esto da a conmemorar o da a connotar el gran liderazgo que tenía Pedro, o el liderazgo que Dios tenía diseñado para este gran hombre llamado Pedro. Pedro era llamado Simón, hijo de Jonás. Jesús le cambió el nombre por Pedro, que significa roca, del griego Petro. Esa es la palabra griega para pedazo de roca, mientras que en arameo era Cefa. Cuando Jesús lo llamaba Simón, era porque Pedro hizo algo que necesitaba ser corregido. Evidentemente necesitaba ser corregido. Ahora, cuando Jesús lo llamaba Pedro, esto daba a connotar que Pedro había cumplido, había realizado la tarea asignada efectivamente. De este gran hombre con defecto, de este gran hombre sale el gran apóstol.
Pedro era del círculo íntimo de Jesús. Su personalidad era variante. Era alguien ansioso, agresivo, valiente, franco. Tenía el hábito de hacer funcionar su boca cuando su cerebro estaba neutro. Pedro era uno de los que tenía la característica de alguien que habla y no piensa lo que habla. De alguien que se expresa. Pedro ofendía con facilidad. Pedro hablaba cosas que no pensaba. Esta era la característica del apóstol Pedro, el que Jesús había llamado. Era del círculo íntimo. Gloria al Señor, aleluya. El segundo apóstol que Jesús llamó, podemos llamarlo Andrés. Dice Juan 1:14, Andrés, hermano de Simón, era uno de los 12 que había oído a Juan, había seguido a Jesús, y éste halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, de quien que traducido es el Cristo. Andrés era hermano de Pedro, era el hermano menor, era del círculo íntimo, también del círculo íntimo de Jesús. Andrés, a mí me impresiona la característica de Andrés, porque Andrés no aparece en el libro de los Hechos. No se destacó quizá como Pedro. No era alguien que prefería mantenerse oculto. Fue uno de los primeros. Escuche bien, fue uno de los primeros de los apóstoles, de los discípulos en escuchar de Jesús. Fue Andrés quien le habló a Pedro de Cristo. Fue el primero de los apóstoles. Ahora, la característica de Andrés es alguien que le encanta mantenerse oculto. No le gusta que lo estén elogiando. No le gusta el papel del protagonismo. Siempre trata de hacer que lo que haga, lo haga para honra y gloria de Dios, no para los hombres. No se encuentra registrado en las Escrituras, en ningún libro de la historia, que Andrés haya predicado a grandes multitudes. Pero fue alguien que supo traer a Cristo persona. Él nunca escribió una carta para ser enviada a ningún grupo específico. Su personalidad era de alguien que prefería mantenerse oculto. De Andrés casi no se habla. Los Andreses son la gente que, aunque no tienen ministerio grande, se ganan almas para Cristo. Saben llevar personas a los pies de Jesús. Pedro, el apóstol que todos conocemos, el que reprendía demonios, el que sanaba enfermedades, sobre el cual se le entregó la delegación de seguir con este mandato, de seguir expandiendo el evangelio, sobre el cual fue edificado la iglesia. Pedro, el que Jesús le cambió el nombre, fue ganado por Andrés. Andrés fue el que llevó a Pedro a los pies de Cristo. Pedro es un ministerio grande. Pedro es alguien reconocido, pero quien llevó a Pedro a los pies de Jesús fue Andrés. La gente como Andrés no son gente muy destacada. No son gente que todo el mundo lo conoce. No son elogiados por todo el mundo, pero saben llevar personas a los pies de Cristo. En la iglesia primitiva no aparece Andrés. Se cree que Andrés llevó el evangelio de Cristo al norte. Según Eusebio, Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. Y aún los que pusieron a Andrés en la cruz terminaron sirviéndole a Cristo. Porque la característica de este apóstol llamado Andrés es de gente que sabe llevar a Jesús, que sabe llevar personas a los pies de Jesús. No predican muy bueno, no tienen grande ministerio, no le dan parte en las iglesias, ellos quizá no cantan, pero saben llevar gente a los pies de Cristo. Son gente que se saben ganar alma para Cristo. Andrés, el que prefiere estar oculto,
Pedro es el agresivo, el expulsivo, el que pone a funcionar su boca cuando su cerebro está neutro. Pero Andrés, el que quiere estar oculto, el que hace las cosas para que los hombres, no es para que los hombres lo vean, sino para que Dios sea el que vea, el que sabe llevar gente a los pies de Cristo, el que sabe ganar alma, el que le arrebata la salva al diablo. Esta es la característica del apóstol llamado Andrés. El tercer apóstol es un apóstol llamado Jacobo. Dice Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo era hermano de Juan. Es a quien siempre aparece acompañado por otra persona. La única vez que él aparece solo es cuando registra la Biblia su martirio, cuando lo mataron. Ahora, Jacobo era del círculo íntimo y estuvo presente en muchos momentos importantes en el ministerio de Cristo. Estuvo ahí cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. También fue uno de los 3 que pudo ver en vivo y en directo la transfiguración de Jesús, que se encuentra en Mateo capítulo 15. Jacobo era alguien celoso, atronador, apasionado, ferviente. Jesús le llamó hijo del trueno. Él murió a filo de espada. Jesús le llamó hijo del trueno. Es tan tal que Jacobo era alguien atronante, era alguien impulsivo, alguien agresivo. Es tan tal que en una ocasión no quieren dejar pasar a Cristo y dice que Jacobo se para y dice: Señor, quiere que ore como oró Elías y caiga fuego y lo queme a todos. Porque era alguien sanguinario, era alguien ferviente, Jacobo. El cuarto discípulo es Juan. Dice Juan 13:23, uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Juan fue el autor del libro que lleva su nombre. Además escribió 3 epístolas. Según algunos estudiosos, dicen que fue el autor del libro de Apocalipsis. Después del apóstol Pablo, fue el que más libros escribió en el Nuevo Testamento. Era llamado el apóstol del amor. Eso se debe a que el Señor es un Dios de amor. Él enseñaba que Dios es un Dios de amor. A Juan también Jesús le llama el Boanille, el hijo del trueno. Pero Juan cambió, porque en sus epístolas, si usted se fija, la expresión más usada por Juan era amémonos unos a otros. Era la expresión, era quien se recostaba al pecho del maestro. Juan fue el único apóstol que no murió martirizado. Según los historiadores afirman que Juan murió en el año 98 de muerte natural, bajo el reinado de un emperador llamado Trajano. La frase más utilizada por Juan era: querido hijo, amémonos unos a otros. Por eso él era llamado el apóstol del amor. El apóstol del amor. Juan no murió por martirizado. La historia dice que lo quisieron matar. La gente a favor de Juan hizo una conspiración. Y dice que por este motivo no le pudieron dar muerte pública a Juan y lo envían a Patmos. En Patmos Dios utiliza a alguien que lo envían para que mate a Juan. Dios lo utiliza para que saque a Juan y lo lleve a Efesios, donde murió en el año 98. Gloria al Señor. Juan murió de muerte natural. Fue el único apóstol que no murió martirizado. El apóstol número 5, Felipe. Felipe, dice Juan 6:7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para cada uno de ellos. Tomase un poco. El nombre Felipe proviene de la palabra griega que quiere decir amante de los caballos. Esto es un nombre romano. Seguramente Felipe, como era judío, debió tener un nombre judío, pero no se registra en ningún lado
que se le haya atribuido un nombre judío. Felipe era de la ciudad de Besaida, la cual también era de Andrés y de Pedro. Felipe era alguien creativo, analítico. Es del tipo de persona que todo lo analiza minuciosamente. Cuando Jesús le dice a los apóstoles, alimenten a la multitud, salió Felipe, que es el que lo analiza, y dijo: 200 denarios no bastaría para alimentar a esta persona. El tipo de característica de los Felipes son personas que todo lo analizan. No toman decisiones sin primero analizarlo. Y es una característica que puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Por qué? Porque hay decisiones que Dios nos manda a tomar que no podemos analizarlo. Ahora, hay situaciones que sí debemos analizarlo. Puede tomar ese préstamo, puedo tomar esa decisión, puedo comprar esa casa, puedo comprar ese vehículo. Son análisis. El tipo de característica de los Felipes son gente analítico. El sexto, número 6 de los apóstoles, Natanael. Dice Juan 1:49, y respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El nombre Natanael significa Dios nos lo has dado. También era conocido por el nombre de Bartolomé. Jesús en algunas ocasiones resaltó sus cualidades. Por ejemplo, cuando Felipe fue a buscar a Natanael para decirle: hemos encontrado el Cristo de quien hablan los profetas. Al llegar donde Jesús dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. El mismo Jesús resalta y elogia la característica de Natanael. Cuando Felipe le dice a Natanael: hemos encontrado de quien habla la ley de Moisés y los profetas, está dando a entender que Natanael era alguien que tenía conocimiento de las escrituras. Es alguien sincero y su fe es real y no fingida. Los Natanaeles son de aquel que Jesús resalta sus cualidades. Son gente amable, gente recto, gente de buen testimonio, gente que el mismo Jesús resalta sus cualidades. El apóstol número 7, Mateo. Dice Mateo 9:9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos, y dijo: seguidme. Y se levantó y le siguió. El nombre Mateo significa don de Dios. Es el autor del libro que lleva su nombre. Lo único que sabemos de su carácter es que era un hombre humilde, modesto en todo. Se dedicaba a cobrar impuestos para el Imperio Romano. Por ejemplo, en su libro menciona 2 veces este aspecto. Una cuando habla de su llamado, y la segunda cuando se menciona la lista de los apóstoles. Mateo era cobrador de impuestos. En Israel, la peor profesión que podía haber era ser cobrador de impuestos. Era considerado al mismo nivel de la prostitución. Ser cobrador de impuestos era la peor profesión, pero Cristo lo llamó. Aleluya. No importa por la situación, en la situación que naciste, Dios te está haciendo llamado. Marabashama. Gloria a Dios. Mateo, el cobrador de impuestos. El número 8, Tomás. Dice Juan 11:16. Dijo entonces Tomás, llamado Divino, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. El nombre Tomás significa el hermano. Según Juan, Tomás también tenía un nombre llamado Divino, el cual quiere decir gemelo. Tomás era una persona negativa. Se preocupaba por todo. Era muy intranquilo. La gente como Tomás son la gente que ven lo malo en todos. Si te va por ahí, te va a ir mal. Si tomas esa decisión, no te va a ir correcto. Son gente que todo lo que hacen, todo lo que emprendan, siempre viven con algo negativo. Son gente falta de fe. Son gente que
todo lo ven negativamente. Si te va en ese carro, puedes tener un accidente. Si te pasa, te va. Todas las cosas. Es más, ese tipo de gente nada más vive viendo al diablo. Si ven al diablo hasta en la sopa. Son gente negativo. Los Tomás son gente de característica negativo. Siguiente apóstol es Jacobo. Dice Lucas 6:13, y cuando era el día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, el hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. En las escrituras dice que el padre de Jacobo se llamaba Alfeo. Lo que se encuentra registrado sobre su nombre es el nombre de su padre. Basado en esto se puede decir que era una persona que no le gustaba sobresalir o mostrarse a los demás. Los Jacobo hacen las cosas no para que el otro lo vea. Además, si ellos te van a dar una ofrenda, no quiere que tú sepas que ellos te la están dando. Cuando quieren ayudar a alguien, tratan de que los demás no sepan, porque prefieren estar ocultos. El siguiente apóstol es Simón, el celote. El nombre Simón significa el que escucha a Dios. Es una expresión del origen hebreo. Su nombre era Simón el celote, porque hacía parte a un partido político, el cual se conocía como los celotes. Por eso se le llama Simón el cananista, no porque era de Cana, sino porque la palabra proviene de la raíz hebrea que quiere decir ser celoso y ferviente. Por eso se le llamaba Simón el celote, porque pertenecía a este partido que también pertenecía a Barrabás, porque la gente cree que Barrabás era un ladrón que robaba en las casas. Barrabás era un político que pertenecía a los celotes. Se llamaba Simón el celote porque era un político. O sea que este Simón que menciona aquí las escrituras era un político que Jesús estaba llamando. Judas, el hijo de Jacobo. Se dice Judas, el hijo de Jacobo, para hacer referencia o para dar a connotar que había dos Judas en el ministerio. Un Judas Iscariote y un Judas, hijo de Jacobo. El nombre Judas no es un mal nombre, es uno de los mejores nombres que puede existir. Judas, que significa Jehová es mi guía. Ahora, por la traición de Judas Iscariote, a este nombre se le da una mala connotación, y de que alguien es traicionero se le dice tú eres un Judas. De que alguien hace algo que no te gustó, tú le dices es un Judas. Porque popularmente la mayoría de personas a este nombre le atribuyen la traición de Judas Iscariote. Judas, el hijo de Jacobo, tenía 3 nombres. Le llamaban Judas, Ledeo y Tadeo. Eran los 3 nombres que se le llamaba a el Judas, hijo de Jacobo. Cada uno de estos nombres tiene un significado en hebreo. Judas significa Jehová me guía. Tadeo significa niño de corazón y Tadeo significa niño de pecho. Ahora finalizo con el último apóstol, Judas Iscariote, el que quizás más gente conmemora. Judas, el que traicionó. Le dije anteriormente que el nombre de Judas significa Jehová es mi guía, lo cual indica que en el momento de su padre ponerle este nombre a Judas, tuvieron la percepción, creyeron, tuvieron fe de que Judas Iscariote iba a ser guiado por Dios, que Judas iba a ser de alguien de bien, que Judas iba a ser alguien que iba a ser bien para la sociedad. El padre de Judas se llamaba Simón. Las escrituras no relatan específicamente el llamamiento de Judas Iscariote. Se registra el llamado de los 11 anteriores. Se registra cómo Dios llamó a Pedro, que era el agresivo, el impulsivo. Se registra el llamamiento de Andrés, que era el que prefería no estar
a vista de todo, el que quería traer personas a los pies de Jesús. Jacobo, el tronante, el celoso. A Juan, el apóstol del amor. Felipe, el analítico. Natanael, de quien Dios habla. Mateo, el cobrador de impuestos. Tomás, el pesimista, el negativo. Jacobo. Simón, el celote, el político. Judas, el hijo de Jacobo. Y Judas Iscariote. De estos 12 hombres, Judas es el único que no se registra en las escrituras que Jesús lo haya llamado. Ahora, esto no quiere decir que Jesús no lo haya llamado. Algunos creen que Judas fue que siguió a Jesús sin Jesús llamarlo. Otros creen que Jesús lo llamó, pero no se registra en las escrituras. Estos 12 hombres eran hombres comunes y corrientes que cometían errores. Pedro, el impulsivo. Andrés, el que lleva gente a los pies de Cristo. Jacobo, el tronante, el agresivo. Juan, el apóstol del amor. Felipe, el analítico. Natanael, de quien Dios habla de él. Mateo, el cobrador de impuestos. Tomás, el negativo. Jacobo. Simón, el celote, el político. Judas, el que era hijo de Jacobo, el que prefería mantenerse bajo perfil. Y Judas Iscariote, el que no se registra en las escrituras que Jesús haya llamado. Si usted se fija, mientras estuvimos desarrollando cada una de las características de ellos, encontramos que cada uno de ellos era diferente. Tenían errores, cometían errores, tenían defectos. Arrabashendo, Manueposhendo. Pero Jesús lo llamó al ministerio. 12 hombres comunes y corrientes. 12 hombres que Jesús llamó al ministerio. Dios llamando a 12 hombres comunes. Gloria al Señor, aleluya. Así que nos vemos el próximo viernes. Dios te bendiga. Estaremos tratando con el tema Se me acabó el vino. Ese es el tema que vamos a tratar el viernes que viene. Por esto es su programa Detonando Gloria, por su emisora Dios es Fiel y la diferente plataforma. Bendecimos tu vida, gloria a Dios, y todo el que nos está escuchando. Gracias. Esta serie que hemos abierto es del primer libro que escribimos, titulado Nadie como Él. Lo repetan en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Este libro usted lo puede conseguir en la tienda de Amazon. Tiene una portada con el volumen 2. No el volumen 1, sino el volumen 2. Usted lo puede comprar. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por sintonizarnos. Dios llamando hombres comunes. Gloria al Señor, aleluya. 12 hombres comunes con características diferentes, personalidades diferentes, con defectos. Cada uno de ellos tenía su defecto, pero Dios lo había llamado al ministerio. Gloria al Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, un abrazo. Adquiera su libro por la tienda de Amazon, Nadie como Él. Gloria al Señor, te bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Shalom. Como Él, escrito por el ministro Sterling Valdés, disponible en la tienda de Amazon. Contacto al 1-829-631-0435. Nadie como